Muy bien, esta es la clase de introducción a la lingüística hispánica, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño resumen de los conceptos, las ideas principales que hemos visto hasta ahora y vamos a empezar también el nuevo tema de morfología, ¿de acuerdo? Lo primero que hemos estudiado es qué es la lingüística y hemos dicho que la lingüística es el estudio científico del lenguaje. El estudio científico significa que usamos una metodología donde intentamos contrastar hipótesis, donde intentamos buscar datos e intentamos ver si esos datos que encontramos se corresponden con las hipótesis que hemos formulado, ¿vale? El lenguaje, esa es una cuestión muy difícil de resolver. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué son las lenguas? Hemos hablado aquí en esta clase que distintas corrientes lingüísticas definen y conciben el lenguaje de maneras distintas, ¿no? Vimos dos corrientes principales en cuanto a lo que es el lenguaje. La corriente formalista, que ve el lenguaje y las lenguas como un mecanismo formal, como algo que es pura forma y es como una especie de objeto matemático. Y luego está la corriente funcionalista, que ve el lenguaje como algo que usamos para comunicarnos, algo que usamos fundamentalmente y que está determinado, la forma no es independiente de la función, no es independiente del significado. En esta clase contrapusimos, recordáis, hablamos de Chomsky y hablamos de Everett, como dos de los representantes extremos de la corriente formalista, en el caso de Chomsky y su gramática generativa, y Everett y sus ideas sobre cómo el lenguaje no es innato, sino fundamentalmente una herramienta cultural que los seres humanos usan para comunicarse, ¿vale? También estuvimos viendo que el lenguaje es una característica propia de los seres humanos y que nos hace humanos. Otros animales, otras especies tienen también lenguaje, pero ninguna con la misma complejidad, con la misma riqueza que tiene el lenguaje o el sistema de comunicación de los seres humanos. Vimos que el lenguaje de los seres humanos tiene una serie de características que lo hacen único y que lo hacen diferente. Vamos a concentrarnos en las que a nosotros nos interesan aquí, son las características más importantes. La principal y la primera sería el carácter simbólico del lenguaje, ¿vale? Con el lenguaje hacemos algo que no puede hacer ningún animal. Con el lenguaje usamos una palabra, la palabra mano, y nos referimos a una realidad que no tiene nada que ver con esa palabra, no tiene nada que ver con esos sonidos, ¿vale? Cuando yo digo mano, todos los que sabéis español sabéis que estoy hablando de este objeto. Esa es la capacidad simbólica del lenguaje, ¿vale? Gracias a esa capacidad simbólica, los seres humanos nos podemos alejar del aquí y del ahora. Podemos hablar del pasado, podemos hablar del futuro, podemos hablar de cosas que no existen, podemos hacer ficción. De hecho, el surgimiento de la literatura y todo lo que tiene que ver con las creencias y todos los mundos que nos inventamos, todo el ámbito de la imaginación, es posible gracias a que tenemos lenguaje. Que sepamos, el lenguaje o los sistemas de comunicación de los animales no tienen esa propiedad, no tienen esa propiedad simbólica extrema que les permita a los animales alejarse del aquí y del ahora y hablar del pasado o hablar del futuro o inventarse otros mundos o inventarse otras realidades gracias a ese lenguaje, ¿vale? Entonces, esa capacidad simbólica es sin duda y para muchos autores la más importante. Para otros autores, como Chomsky, otra vez menciona Chomsky, la capacidad o la propiedad, la característica del lenguaje que es más importante no es tanto la simbólica, porque hay gente que opina que los animales sí son capaces de tener símbolos y está claro que ciertos sistemas de comunicación de los animales usan gritos o usan algún tipo de expresiones que llevan a realidades distintas a esas expresiones, por lo tanto podríamos decir que hay algo de capacidad simbólica. Lo que nos dice Chomsky, que sería la característica más importante y que diferencia al ser humano de todos los demás, es la capacidad de combinar esos símbolos gracias a la sintaxis, gracias a la gramática, gracias a una de las propiedades que vimos, que era la doble articulación. La lengua, lo esencial de la lengua, lo más importante de la lengua, es que con muy poquitas unidades de la primera articulación, en el caso de la fonología,
que ahora hablaremos de ella, de los fonemas. Hemos visto en español, tenemos 24 fonemas, estamos hablando de la variedad española de España, del norte, 23 si estamos hablando de la variedad de América. Con esos 23 fonemas podemos combinarlos y hacer un número muy grande, miles y miles y miles y miles de palabras. Con esas palabras podemos, y esa es esto es lo que dice Chomsky, que es la característica esencial del lenguaje que nos diferencia de todos los demás seres, podemos combinarlas en un sistema formal, gracias a la sintaxis, y ya tenemos un número infinito de posibles oraciones. Es decir, yo voy a decir hoy en esta clase muchas oraciones que no habéis oído nunca, que son nuevas enteramente por primera vez, y sin embargo sois capaces de entenderlas, y sois capaces de usarlas, yo soy capaz de producirlas. Esa idea de que el lenguaje, tenemos esta serie de unidades que podemos combinar gracias a la sintaxis y crear un número infinito, y sobre todo con la propiedad de la recursividad, la recursión en el lenguaje, la idea de que tenemos unas unidades jerárquicamente organizadas y dentro de una unidad superior podemos tener la misma unidad más abajo y por lo tanto crear un bucle infinito, con el tipo de ejemplo que vimos de la madre, 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 donde tenemos un sintagma nominal que tiene un sintagma preposicional, que a su vez tiene un sintagma nominal, que a su vez tiene un sintagma preposicional. Ahí entramos en la recursividad del lenguaje y esa sería la propiedad esencial, la propiedad más importante y la propiedad que según Chomsky debería estar en todas las lenguas del mundo para que sean verdaderamente lenguas usadas por los seres humanos. Recordad que Everett pone en cuestión esa propiedad como universal porque dice que hay una lengua, la que él ha estudiado, la lengua Piraja en Brasil, que no tiene recursividad, puesto que no tiene ni números, ni tiene unidades de conjunciones, ni tiene subordinación, y por lo tanto es una lengua en ese sentido muy peculiar. Pero ya sabéis que eso está en debate científico ahora mismo y no podemos pronunciarnos ni en un sentido ni en otro. Otra de las grandes propiedades que tiene el lenguaje es que gracias a esa capacidad simbólica que hemos visto antes, con el lenguaje podemos mentir, podemos decir mentiras, ¿vale? Para poder decir una mentira tenemos que ser capaces de ponernos en el lugar del otro, tenemos que ser capaces de leer la mente del otro. Y ahí entra en juego una de las propiedades psicológicas más importantes del ser humano, la teoría de la mente, ¿vale? Yo sé cuál es mi representación de la realidad, puedo leer tu mente y a partir de los 2 años hasta los 4 años desarrollamos, cuando somos niños, una de las cosas más importantes que desarrollamos es la capacidad de saber que lo que yo pienso del mundo no tiene que coincidir con lo que tú piensas, que tu representación mental de lo que sucede en el mundo, de lo que hay en el mundo, es diferente de la mía. De hecho, ese es el origen seguramente de la comunicación humana y del lenguaje. Yo quiero informarte de cosas que yo sé que tú no sabes, ¿vale? Pero gracias a esta teoría de la mente, como yo sé lo que tú piensas, sé lo que yo pienso, sé lo que es la realidad, puedo intentar engañarte y decirte cosas que no corresponden a la realidad, ¿vale? Hay sujeto de la ficción, sujeto de la literatura, y esa propiedad, la de la prevaricación, la propiedad del lenguaje para decir mentiras, es una de las más poderosas. Que sepamos, los animales no son capaces de decir mentiras, ¿vale? Por lo menos no en este sentido más complejo de ponerse en la mente del otro y decir una mentira a propósito, ¿vale? Hay descritos casos de engaño en el mundo animal, pero no son desde luego tan complejos como los del ser humano y desde luego no parece que involucren una entidad como el lenguaje humano, ¿vale? La última característica que voy a enfatizar que diferencia el lenguaje de los seres humanos de todos los demás es lo que estamos haciendo ahora mismo, lo que hacemos en la clase de lingüística. El lenguaje de los seres humanos es el único sistema de comunicación que sepamos que nos permite hablar sobre el propio lenguaje. A eso lo llamamos la autorreflexividad o la capacidad metalingüística. Podemos usar la lengua para hablar de la lengua. Todo lo que estamos haciendo en esta clase es básicamente eso, es usar el lenguaje para hablar del lenguaje, ¿vale? Estas son las propiedades esenciales que Hockett en los años 50 estableció y que diferencian a las lenguas humanas de los sistemas de comunicación animal. Otro tema que también vimos y que es importante que tengamos en cuenta porque debemos huir de los mitos o prejuicios que existen en la sociedad sobre el lenguaje, ¿vale? Es
qué cosas sí todos los lingüistas consideramos que son esenciales en el lenguaje humano y que todos los lingüistas consideramos, en las que todos los lingüistas nos ponemos de acuerdo. Porque como ya hemos dicho, los lingüistas somos una serie de gente que no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Pero lo que sí tenemos claros es que todas las lenguas son sistemas de reglas, debe haber algún tipo de sistema con una serie de unidades jerarquizadas. Lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo en cómo definir esas unidades y qué propiedades tienen y cómo funcionan, pero sí todos creemos que todas las lenguas son sistemas de reglas, todas las lenguas por tanto tienen lo que llamaríamos así en el lenguaje coloquial una gramática y esas gramáticas no hay lenguas que sean más complejas o menos complejas que otras, ¿vale? Y es uno de los prejuicios que suele tener la sociedad. La sociedad suele decir que hay lenguas más desarrolladas. Normalmente suele haber bastante etnocentrismo en esto, ¿no? Los europeos, hemos hablado de que nuestras lenguas, las lenguas europeas, pues eran superiores a las lenguas de otros continentes y de otros lugares a las que veíamos como primitivas, no tan desarrolladas como las nuestras. Hoy día sabemos, y gracias a los estudios de la antropología lingüística, sobre todo desarrollada en Estados Unidos, cuando se pusieron a ver las lenguas de los pueblos originarios de América, las lenguas que llamamos amerindias, vieron que esas lenguas que habían sido consideradas primitivas, poco desarrolladas, pues desde el punto de vista lingüístico, cuando uno las miraba a los niveles que estamos estudiando aquí en español, las estudiaba desde el punto de vista de la fonética, de la fonología, de la morfología, de la sintaxis, de la semántica y de la pragmática, no se podía decir que había unas que fueran más complejas y otras que fueran más sencillas, más simples. Es posible que en algunos niveles, en el nivel fonológico, algunas lenguas tuvieran menos fonemas, pero luego a lo mejor tenían una morfología mucho más complicada y mucho más rica. Entonces había como una especie de compensación. Los lingüistas, a mí lo que me gusta decir es que las lenguas son tan sencillas, tan simples, todas las lenguas de los seres humanos, que cualquier bebé que esté expuesto a una lengua en los primeros años de su vida la aprende como un nativo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Cualquier lengua. Y sin embargo son tan complicadas, tan difíciles, que cuando ya somos adultos y ya tenemos una primera lengua en nuestra mente e intentamos aprender la segunda lengua, como estáis haciendo vosotras con el español, resulta totalmente imposible o muy difícil. Tienes que dedicar mucho esfuerzo, muchos años, pero eso te pasa con el español, a mí me pasa cuando aprendí inglés, pero te va a pasar con cualquier lengua. Aunque aprendas una lengua amerindia de un pueblo así que tengas solo 500 hablantes, vas a necesitar muchos años y mucho esfuerzo para realmente poder aprender una lengua, porque la lengua está asociada enteramente a una cultura, es transmitida de generación en generación. Lo que nos ponemos de acuerdo todos los lingüistas también, lo que sabemos es que las lenguas no son algo fijo, que está estable en el tiempo, sino es algo que va cambiando. En el paso de una generación a otra y con el contacto de unas lenguas con otras, las lenguas van evolucionando, van cambiando, los sistemas fonológicos cambian, los morfemas se añaden nuevas palabras, todo va cambiando. Y eso provoca que la lengua poco a poco vaya evolucionando de tal manera que cuando pasan varios cientos de años, y eso lo podemos ver con el inglés o lo podemos ver con el español, si yo comparo el español con el latín, que era lo que se hablaba aquí hace 2000 años, son ya dos lenguas totalmente distintas. Y un hablante de España ahora, si me transportaran a hace 2000 años, aunque es teóricamente la misma lengua, que se había ido hablando de generación en generación, se ha ido transmitiendo de una generación a otra, yo no me entendería con mis antepasados de hace 2000 años, ¿vale? Y lo mismo pasaría a vosotros con las lenguas de vuestros antepasados, ¿de acuerdo? Porque en cuanto pasan ya más de 1000 años, la lengua ha cambiado tanto por este paso generacional de una generación a otra que ya es irreconocible. Las lenguas no solo varían en el tiempo, también varían en el espacio. Ninguna lengua es uniforme en el sentido de que no tenga dialectos, que no tenga variedades, que no tenga, y especialmente las lenguas más grandes, como el inglés y el español, están llenas de variedades distintas. Y el mundo está lleno de lenguas distintas. Lo que también sabemos, y es que unas lenguas vienen de otras, y que podemos hacer, yendo hacia atrás en la historia, hemos descubierto, gracias sobre todo a la comparación aquí en Europa, en primer lugar, de las lenguas romances, cuando comparamos el español con el italiano, con el francés, con el rumano, vemos que todas vienen del latín, además tenemos documentos que lo prueban, ¿vale? Que ha habido esa evolución. Igual que sabemos que todas las lenguas romances vienen del latín, que todas las lenguas germánicas, el inglés, el alemán, el noruego, el islandés, vienen de un antiguo germánico, ¿vale? Y
y se descubrió en el siglo XVIII que las lenguas germánicas, las lenguas románicas, las lenguas, el griego, las lenguas eslavas, casi todas las lenguas que se hablan en Europa Occidental, tenían mucho en común con lenguas habladas en la India, en Persia, en Irán, y pudimos descubrir, y ese fue uno de los grandes logros de la lingüística como ciencia en el siglo XIX, la lingüística histórica y comparada, pudimos descubrir que todas esas lenguas vienen del indoeuropeo, lo que llamaron proto-indoeuropeo, una lengua que se habló hace 7.000, 8.000 años, de donde vienen todas las lenguas de Europa Occidental, menos el vasco, y muchas de las lenguas de la India y de partes de Asia, ¿vale? Igual que hemos llegado al indoeuropeo, ha habido otros estudios que han puesto en común todas las lenguas de América y han hecho varias familias de las lenguas de América, varias familias de las lenguas de África, varias familias en las lenguas de Asia. Si seguimos atrás en el tiempo, y es lo más plausible, lo que creemos la mayoría de los lingüistas, aunque esto no lo podemos demostrar, es posible que todas las lenguas vinieran de una única lengua, ¿vale? Que se habló seguramente en África, cuando todos nuestros antepasados vivieron en África y cuando surgió la especie Homo sapiens, ¿vale? Eso lo sabemos también todos los lingüistas. Y también sabemos que lo que nos interesa y lo que es más importante es la lengua oral, la lengua que hablamos, no la lengua que se escribe, porque la lengua que se escribe, la escritura, es un desarrollo reciente, es un desarrollo cultural de hace poco tiempo. La escritura surgió hace 5.000 años y tardó varios milenios en desarrollarse y no fue hasta 600, 700 años antes del nacimiento de Cristo que surgió el alfabeto, que es el tipo de escritura que usamos aquí fundamentalmente en Occidente, aunque en otros lugares del mundo usan otros sistemas de escritura que no están basados en los segmentos, en los fonemas, sino que están basados a lo mejor en las sílabas, en lo que conocemos como silabarios, o hay sistemas como los jeroglíficos egipcios o el sistema de escritura china que llamamos que son logográficos, están basados en la palabra, aunque siempre tienen algún elemento fonológico, pero normalmente están basados y por eso necesitan muchísimos más caracteres, ¿vale? Todos esos sistemas de escritura, de los cuales tenemos una gran diversidad en el mundo, son una invención cultural reciente. Y aunque ha sido muy importante y ha cambiado la sociedad y ha hecho que seamos lo que somos hoy día, la realidad es que la lengua oral siempre va a ser mucho más rica que la lengua escrita. Y además, en cada uno de nosotros, por mucho que escribamos, aunque seamos un premio Nobel que nos pasemos todo el día escribiendo en nuestra casa, nuestras producciones orales siempre van a ser mucho más numerosas que nuestras producciones escritas. Nuestras producciones orales son siempre mucho más dinámicas, están mucho más llenas de contenido, porque no solo tienen las palabras, sino tienen todo lo que tiene que ver con la comunicación visual, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos como la comunicación no verbal, no verbal, ¿vale? Que incluye la kinésica, el movimiento, incluye todo lo que son las expresiones, incluye el paralenguaje, que es todo aquello que es de la voz, como el tono y demás, que no es puramente lingüístico, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que la lengua oral es mucho más rica. Y no solo eso, sino que en los últimos años, los últimos 30 40 años, los lingüistas hemos descubierto que la lengua no tiene por qué ser oral, porque lo hemos descubierto en las sociedades o en las comunidades de personas sordas, cuando las personas sordas que no pueden oír y por lo tanto no pueden desarrollar bien una comunicación oral, se les da la oportunidad, han desarrollado lo que conocemos como lenguas de signos, lenguas que usan las manos, que usan la cara y que son enteramente visuales. Que pensábamos, hace 50 años pensábamos que no eran lenguas, pero hoy día sabemos que son lenguas como cualquier otra. Porque si miramos todas sus características, las características que hemos dicho antes tienen las mismas, si las miramos en el cerebro, usan las mismas áreas cerebrales del hemisferio izquierdo, los sordos también tienen afasias como la de Broca o la de Wernicke, es decir, que tienen todas las mismas características. Y ese ha sido uno de los grandes logros de la lingüística en este siglo. Si a finales del siglo XX, si al principio del siglo XX uno de los grandes logros de la lingüística fue darse cuenta de la preeminencia de la lengua oral sobre la lengua escrita y de la existencia o de la igualdad de todas las lenguas, uno de los grandes logros, ya digo, a final del siglo XX ha sido descubrir que hay lenguas que no son orales, hay lenguas que son visuales, hay lenguas que son las lenguas de signos
usada por los sordos, ¿vale? Eso fue